Vamos a continuar con el estudio de las iglesias, ¿verdad? Y vamos en la quinta iglesia del libro de Apocalipsis. Y es la iglesia, vamos a poner aquí. Vamos entrando al capítulo 3, ¿eh? Es el capítulo 3. Sí. Y el capítulo 3 inicia con el mensaje de las 7, es de Sardis, ¿verdad? La iglesia de Sardis, la que vamos a ver. Donde ya el hermano mencionó también adelantado que es donde el Señor guarda un remanente, pero ahorita vamos a entender un poquito más a qué se refiere eso y vamos a ver unas escrituras que nos van a ayudar a entender más lo que el Señor quería o el mensaje que el Señor quería dar a Sardis. Sardis, dice, históricamente, hablando un poquito de historia, poniendo un contexto de dónde estaba, dice, era una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo conocido. Hasta el año 549 a.C., dice, fue la capital del reino de Lidia, capturado por los persas, destruida por los jónicos y conquistada por los griegos a la cabeza de Alejandro el Grande en el año 334 a.C. Y se encontraba a 50 kilómetros al este de Esmirna. Más tarde Sardis formó parte del Imperio Romano. Y acuérdense que todas esas iglesias estaban cercanas, ¿verdad? Estaban alrededor del mismo área, que era precisamente donde el Señor empieza envía a los apóstoles, ¿verdad? A compartir la palabra, y es donde el Señor capacitó a ellos, ¿verdad? En el discipulado para que ellos esparcieran la palabra por todo el mundo. Y a pesar de todo eso, y fue más fuerte ahí, porque es donde se dio toda la persecución a los cristianos, lo mencionábamos la vez pasada, ¿sí? El enemigo, pues como dice el Apocalipsis, cuando el Señor la maldijo que iba a comer polvo todos los días de su vida, ¿verdad? Y que el polvo decíamos que éramos nosotros, ¿sí? Porque nosotros fuimos formados del polvo, que el enemigo va a querernos hacer tropezar y desviarnos de lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿sí? Entonces dice, se encontraba al este de Esmirna, más tarde Sardis formó parte del Imperio Romano, ¿sí? Y el Imperio Romano pues era el más grande en ese tiempo. Dice, destruida por un temblor de tierra en el año 17 después de Cristo, dice, el emperador romano Tiberio la eximió de impuestos para facilitar su reconstrucción. Dice, en esta ciudad se hallaba un templo dedicado a la diosa pagana Artemisa o Cibeles, relacionada con la fertilidad, y otra dedicada a Zeus. Entonces, ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que toda el área estaba impregnada de paganismo, sí, que en ese tiempo también el cristianismo se había fusionado con el cristianismo. Bueno, más adelante se fusiona el cristianismo con el paganismo. Sardis era conocida por su riqueza y por ser centro de varias rutas de comercio, especialmente de lana, joyas y alfombras. Había mucho comercio, mucho negocio, ¿verdad? Por tanto, Sardis era una metrópoli donde se desarrollaba un opulento comercio que combinado con el paganismo existente, hacía de sus moradores gente entregada a la inmoralidad y corrupción, ¿sí? Entonces, la moda del dinero, como lo vamos a ver ahorita, te lleva a muchas desviaciones, ¿sí? Acuérdense que hasta el mismo Salomón, ¿sí? Cayó en error. El Señor le dio toda la sabiduría, él tuvo todo, fue el hombre más rico del mundo, él tenía todas las cosas, ¿sí? Pero aún así, por no obedecer la instrucción del Señor de que no se contaminara con las poblaciones paganas, ¿sí? Él lo que hizo fue se apartó de Dios y tenía un vacío en él y lo quería llenar con todo lo demás, probó todo lo que se pueden imaginar, dice la escritura. Pero al final de cuentas se dio cuenta que todo en el mundo era vanidad, ¿sí? Y después viene el libro de Eclesiastés. Y de que nada puede llenar y que lo único que llena nuestras vidas es Cristo, ¿sí? Que sin Cristo vamos a sentir un vacío. Aunque podamos tener todo lo material aquí, todo lo que el mundo da, siempre va a haber un vacío, y ese vacío el único que lo llena es nuestro Señor Jesucristo. Dice, en medio de semejante ambiente, dice, el Señor le plació establecer una iglesia local, ¿sí? Y lógicamente el Señor va a mandar a la iglesia, ¿a dónde? A donde está el perdido, ¿sí? Para eso dejó la iglesia. Permitamos ser enviados por Él, ¿verdad? Lo hemos dicho. Muchas veces hacemos cosas a nuestra cuenta, ¿sí? Pero no que el Señor nos mandó. Entonces necesitamos estar en oración constante, ¿verdad? Y pidiendo guía al Señor para realmente que nos diga
qué obra o qué plan o qué acciones tiene para nosotros para ejecutar, ¿verdad? Y si es por el Señor, acuérdense, siempre que el Señor los mandaba y ellos obedecían de acuerdo a lo que Él decía, siempre había victoria. Siempre había victoria, sí, no había derrota, había victoria. Entonces, viendo mensajes, es un poquito el contexto y cómo estaba Sardis y qué es lo que se movía. ¿Verdad? Dijimos mucho comercio y a raíz de eso había mucha paganismo, mucha desorden y mucha corrupción, ¿verdad? Moral y de cuerpo, ¿sí? Entonces, el versículo 1, sí, el capítulo 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y estamos hablando que es nuestro Señor Jesucristo, y hablando de los 7 espíritus, si se acuerdan, dijimos que el 7 significa perfección, ¿sí? Y habla de perfección espiritual. 7 constituye el número de la perfección espiritual, el número perfecto. Entonces, toda la deidad de Dios está en Cristo, ¿sí? Y Él tiene los 7 espíritus, Él tiene todo el conocimiento, tiene todo, ¿sí? Está ahí. Y si las 7 estrellas, dice esto, ya se acuérdense que las 7 estrellas en el capítulo 1 de Apocalipsis decía que las siete estrellas son los ángeles, ¿sí? Y los ángeles dijimos que son los mensajeros. Entonces, él está hablando que él tiene el dominio y el control de las iglesias, ¿sí? Pues él es el pastor de pastores. Él es el que habla y dirige la iglesia, ¿sí? Dice esto, yo conozco tus obras, y con el muchas, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él conoce todo, ¿sí? No hay nada oculto para Él. Que tiene el nombre de que vives, ¿sí? Y estás muerto. Ahorita vamos a ver qué nos quiere decir con eso, el Señor. Dice que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Continuando con el versículo, dice, palabra de exhortación, dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Dice, el estado espiritual de esta iglesia era realmente lamentable. Dice, en el mensaje de esta iglesia no se encuentra ninguna palabra de elogio, ¿sí? Como en otras que hemos estudiado y escudriñado, no se menciona ninguna palabra de elogio, dice, ya que había entrado dentro de una terrible falsa seguridad que a la postre significaría su muerte espiritual, ¿sí? Una falsa seguridad, o sea, es que estaban depositando su fe en otra cosa o había duda, ¿sí? Había duda en sus mentes y en sus corazones. Entonces dice que a la postre significaría una muerte espiritual, ¿sí? Una muerte espiritual, acuérdense que es separarnos totalmente de Dios, ¿sí? Es totalmente rechazarlo, negarlo y apartarnos totalmente de Él. La muerte espiritual, como sabemos, es en el juicio final, ¿verdad? Cuando ya el Señor da el juicio, ¿sí? Y que los que son arrojados al lado del fuego son aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, que no se encontraron, sí, que no aceptaron a Cristo, ¿sí? Es la muerte espiritual, apartados por la eternidad del Señor. Pero es lo que podemos dejarnos contaminar tanto, hermanos, que nos podemos olvidar del Señor, podemos negarlo. Más que cosa que también Cristo dijo que el que no lo diera testimonio delante de los hombres de él, él tampoco dio el testimonio delante del Padre, ¿sí? Como dice la palabra. Entonces, que el Señor nos dé la fortaleza y la fuerza para mantenernos firmes y siempre dar testimonio de Él en nuestras vidas, ¿sí? Porque si podemos decirle Señor, como dijimos ahora, es porque Él nos ha permitido conocerle, y también la Escritura lo dice, que solamente el que realmente ha conocido a Cristo le puede llamar Señor, ¿sí? Palabra de exhortación dice, seguimos con lo mismo, dice, sugiere que viendo exteriormente esta congregación se podría deducir que estaba viva y activa. Sin embargo, al descuidar paulatinamente su comunión íntima con el Señor, ¿sí? Dice ahí, paulatinamente su comunión íntima con el Señor, y esa es la relación de, ¿qué? Nuestra oración, nuestro alimento, de alimentarnos de la palabra, ¿sí? La comunión con nosotros como iglesia, que acuérdense que en Hechos, el libro de Hechos, es lo que pide, es lo que hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva, que se reunían, compartían el alimento, ¿sí? Pan y el vino para recordarle al Señor, y escudriñaban la escritura, ¿verdad? Y el Señor dice que era el Señor era el que traía a los que se unían a la iglesia en ese tiempo. Dice, sin embargo, a descuidar paulatinamente su comunión íntima con el Señor, dice, llegó su muerte espiritual.
Únicamente le quedaba el nombre de iglesia, pero espiritualmente estaba muerta. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios no estaba ahí, ¿sí? Como nosotros decimos, somos el templo, ¿eh? Somos la iglesia de Cristo, pero si el Espíritu mora en nosotros, sí, no hay sentido en nosotros, sí. No hay sentido. Entonces el Espíritu debe morar y el Espíritu se debe alimentar, sí, se debe alimentar con la palabra y se debe alimentar con la oración, ¿verdad? Ok, entonces es el versículo 1, ¿sí? El versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, ¿sí? Pero bien, sé vigilante, ¿sí? Y afirma, o sea, afirma las otras cosas que están para morir, o sea, no pierdas todo lo que ya el Señor nos dio, pues el Señor ya nos dio todo el conocimiento a través de Cristo. Leemos la Escritura, el Señor nos la ha revelado, la entendemos, pero a veces no nos sujetamos, hermanos, todavía. Necesitamos afirmar eso que el Señor ya nos dio. Necesitamos creer en Cristo, ¿sí? Necesitamos tener fe de que Él no nos deja, que Él no nos abandona, ¿sí? Que Él viene por nosotros, que es nuestra esperanza. Necesitamos mantenernos firmes en eso, ¿sí? Porque no hay hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué nos enseña el Señor en esa porción de la Escritura. Ok. La exhortación a esta iglesia es que se mantuviese despierta y vigilante. Es que despierte de su anestesia espiritual, ¿sí? Otra vez, la exhortación a esta iglesia es que se mantuviese despierta y vigilante. Es que despierte de su anestesia espiritual, ¿sí? Anestesia espiritual es que nos relegamos, se nos empezamos a olvidar, nos empezamos a apartar, ¿verdad? Esta iglesia al principio empezó bien, pero fue descuidando la sana doctrina, ¿sí? Y esa sana doctrina que hablamos es la que les dije que se menciona al principio en el libro de Hechos, cuando la iglesia comienza, de que debemos tener comunión los unos con los otros. ¿Sí? Y déjenme ver si puedo sacar esa escritura, que no la tengo ahí. Déjenme ver ese Hechos, a ver si lo puedo sacar aquí. Entonces, esta escritura, hermanos, dice, en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? El Evangelio de Cristo, ¿sí? Lo que hemos dicho, ¿eh? Que él vino, padeció, murió, ¿sí? Vino, padeció, murió, ¿sí? Eh, vino, padeció, murió, ¿verdad? Fue sepultado, resucitado, ¿sí? Al tercer día, que es donde dio la victoria, y está sentado a la diestra del Padre. Y él promete que vienen por nosotros otra vez. Entonces, si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿sí? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Entonces, ¿quién nos añade? El Señor. A los que van a ser salvos, el Señor los añade. Y lo que pide el Señor, ¿verdad? Es que
que permanezcamos en comunión, sí, que permanezcamos en oración y que escudriñemos su palabra, es lo que nos pide, sí. Déjenme regreso. Entonces, la sana doctrina que estamos viendo aquí, dice, y de esta manera empezó a realizar obras, dice, y de esta manera empezó a realizar obras en la carne y sin buscar la aprobación del Señor, ¿sí? Te repito otra vez, dice, esta iglesia al principio empezó bien, pero fue descuidando la sana doctrina, y de esta manera empezó a realizar obras en la carne, creo que ahí empezó a hacer obras en la carne, no era guiado por el Espíritu, que es lo que vengo diciendo, ¿sí? Necesitamos ser guiados por el Espíritu, y las obras que el Señor tiene nos las revela en su palabra, ¿sí? Y a través de la oración, Él nos va a indicar, ¿sí? Qué es lo que tenemos que hacer, dice. Y sin buscar la aprobación del Señor. Entonces empezaron a hacer obras, pero por ellos mismos, no guiados por el Espíritu ni por el Señor, ¿verdad? Dice, de todas maneras existía la esperanza de restauración, pero debía cuidar las cosas que aún no habían muerto, y por ello el Señor le exhorta a ser vigilante y obediente al mandato divino. ¿Sí? Entonces ahí te está mandando a que seamos vigilantes en la palabra, ¿sí? Que la escudriñemos, que la estudiemos, y que seamos y que nos sujetemos a ella. O sea, estaba viendo un apartamiento de lo que la Escritura decía, y otra vez empezaron a hacer obras, pero obras de hombre, no las obras que el Señor quería para ellos. ¿Sí? Entonces, dice, el arrepentimiento es un real cambio de actitud. Dice, la palabra de Dios nos enseña que fue siempre el centro de la predicación en la iglesia primera, y lo sigue siendo como una enseñanza fundamental dejada por nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que el arrepentimiento se menciona no en todas las iglesias, porque en 2 iglesias, vamos a ver, son las que el Señor obraron de acuerdo que Él quería. Pero en las demás, sí, las que cayeron y aceptaron cosas que el Señor les dijo que no aceptaran, las que empezaron a hacer obras de hombres, sí, las que empezaron a sujetar a obras de hombres, las que se empezaron a sujetar a doctrinas diferentes a la de Cristo. El Señor, todo el camino que vemos en esas 7 iglesias, que hablamos que es la perfección, y cuando Él estuvo aquí habló siempre de arrepentimiento. Pero hay que entender bien lo que significa la palabra arrepentimiento. Sí. Y ahí dice, la palabra de Dios nos enseña que fue siempre el centro de aplicación en la iglesia primera, y lo sigue siendo como una enseñanza fundamental dejada por nuestro Señor Jesucristo hasta este tiempo. Dice en Lucas 3:3, dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sí? Entonces ahí en Lucas 3:3 estaban, en el contexto es que estaban hablando de otras obras que estaban haciendo, que había de los gentiles, y el Señor les estaba diciendo que no, ¿verdad? Tenían que arrepentirse, habían caído en error, el Señor les pedía que corrigieran rumbo, ¿sí? Que se arrepintieran. Y dice, en la teología judeocristiana, ¿sí? El equivalente al término arrepentimiento es traducido del hebreo, que significa literalmente volver o volverse, ¿sí? Dice, así mismo literalmente significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad, para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad y la mentira hacia la santidad y la verdad. Y que hemos dicho también, que hay otra escritura que dice que el principio de la sabiduría, ¿sí? Fíjense bien, principio de la sabiduría de Dios es apartarnos, el temor de Jehová. Y hemos dicho que también dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces ese arrepentimiento debe ser sincero en el sentido de que vamos a rechazar lo malo, el mal lo que el Señor quiere, que nos apartemos del mal. Él nos sacó del mal, ¿sí? Estábamos sumergidos en el mundo. Y Él nos sacó de ese mundo, dice, para hacernos ciudadanos celestiales. Entonces nosotros, como hemos dicho, nosotros no nos regimos por lo que dice el hombre. Nosotros nos regimos por lo que Dios dice. Y el Señor nos habla a través de su palabra, ¿sí? Y Él nos revela su verdad a través de su palabra. Y Él nos da instrucción, ¿sí? A través de su palabra. Pero necesitamos aprender a sujetarnos para poder, ¿qué? Poder caminar en esa santidad y en esa verdad que Él nos dio, ¿sí? En Cristo Jesús. Y con el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza y la fortaleza para poder caminar en esa santidad y en esa verdad. Pero si dejamos entrar cualquier otra cosa, hermanos, vamos a caer, acuérdense, ¿sí?
Necesitamos permanecer firmes al Espíritu. Las obras de la carne no se mezclan con el fruto del Espíritu, ¿sí? O estamos con el Señor o estamos en contra de Él, ¿sí? Hablando de arrepentimiento, se implica volver a la ley moral de Dios, dice, aunque esto llega a tener diferentes interpretaciones, dice, desde un punto de vista más judaico significa volver del mal camino para guardar los mandamientos de la ley mosiánica. Fíjense que los judíos que no han creído en Cristo, pues siguen creyendo en la ley mosiánica, ¿sí? Y esa ley, como dijimos, la ley que el Señor dio no es mala. La ley fue hecha para qué? Para conocimiento de pecado, ¿sí? Pero nosotros ya no estamos bajo la ley estamos bajo la ley de Cristo, ¿sí? Y esa es la ley del amor, ¿sí? Acuérdense que él le preguntaba cuál era el mandamiento principal y él les dijo, mandamiento principal es amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, sobre todas las cosas, ¿sí? Y con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, ¿sí? Y el siguiente mandamiento, y que es igual, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les mostré la vez pasada en Gálatas y otro donde dice que toda la ley se encerró en la ley del amor de Cristo, ¿sí? Ahí se encerró todo. Entonces, de la ley que había, el Señor la encerró una para que pudiéramos entender, ¿sí? Y a lo mejor la vemos difícil, pero en Cristo lo vamos a hacer, que es la ley del amor. Dice, y no ames nomás a los que tienes cerca de ti, sino amas a tu enemigo, ¿sí? Y perdona como yo te perdoné, ¿sí? Perdona como yo te perdoné y corrige tu camino, porque ya lo limpié, ¿sí? El Señor ya nos dio todas las herramientas, acuérdense, nos las enseña en su palabra. El asunto es realmente las usamos o no, ¿verdad? Guardar los mandamientos, me quedé aquí, significa volver del mal camino para guardar los mandamientos de la ley mosaica y los estatutos del antiguo pacto. Dice, mientras que desde el punto de vista mesiánico y cristiano implica volverse del camino del pecado para guardar los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio o Nuevo Pacto, ¿sí? El Nuevo Pacto en su sangre, pues, ¿sí? Que su sangre fue el pago por nuestros pecados, ¿sí? Que en su cuerpo fue donde cayó todo el pecado y ese sacrificio fue el único sacrificio aceptado por Dios nuestro Señor para el perdón de pecados. Por eso dice que el que no cree en Cristo, sí, no tiene la vida eterna, y el que cree en Cristo tiene la vida eterna, porque así el Señor lo dice en su palabra, ¿sí? Bueno, el término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, ¿sí? Y acuérdense, dice que no tenemos nuestra mente ya, tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente debe sujetarse a la mente de Cristo. Y eso es recordar, bueno, Cristo qué haría en esta situación. ¿Qué me enseña la palabra? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña a través de los apóstoles? Dice un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Por eso les decía que el significado en hebreo es volverse, es retirarme del camino. O sea, si voy en el camino incorrecto, me voy a regresar al camino, me voy a volver al camino correcto, ¿sí? Y estilo de vida, dice, si se iba por un camino malo, ahora se va por el camino bueno y ya no se regresa al antiguo. Es un arrepentimiento sincero, cuando ya no se regresa a los malos hábitos. Y yo sé que tenemos muchos y la lucha es fuerte y el Señor nos pide que no nos rindamos, sí, que sigamos corriendo la carrera. Pero ese cambio se va a ver, ese cambio real de nuestras vidas se va a ver en qué, en que vamos a producir más fruto espiritual, hermanos. Se va a ver más fruto espiritual. El amor por el que no conoce al Señor va a crecer y vamos a entender, ¿sí? Porque a lo mejor lo vemos retirado alguno o lo vemos que a lo mejor todavía no viene, pero el Señor viene, pues, y va a haber un juicio. Y eso lo debemos de tener en mente, sí. La misericordia de Dios está todavía en su gracia, todavía en Cristo en este tiempo. Pero este tiempo que Él nos dio, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que el tiempo también es para nosotros. El Señor no se rige por tiempo porque Él es eterno. El tiempo nos lo dio a nosotros. Y que vamos a dar cuenta de ese tiempo que el Señor nos dio, en qué lo aplicamos y en qué lo usamos, ¿sí? Y el tiempo, acuérdense, el tiempo es algo que cuando ya se pierde ya no se recupera. Una vez que el tiempo se perdió, sin ejecución de nada, se perdió. Ya no vuelve, no lo puede recuperar. El tiempo no se puede regresar para atrás, ¿sí? Entonces, necesitamos aprovechar el tiempo, dice la Escritura,
¿sí? Porque vienen tiempos malos. Y eso es desde el principio cuando el Señor puso la iglesia, ¿verdad? Que venían tiempos malos, fuertes, de lucha, ¿sí? Pero ¿qué hizo Él? Que no nos preocupemos, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la victoria. ¿Sí? Pero hay que aferrarnos a Él y pedirle que nos guíe y nos dé su instrucción, ¿verdad? Que nos guíe a lo que Él quiere que nos movamos. El arrepentimiento no es solo dar una media vuelta, ¿sí? Bueno, sino apartarse completamente del camino pecaminoso por el cual se estaba viviendo y tomar un camino totalmente diferente, el del reino de los cielos. Por eso decimos, ¿verdad?, que nosotros no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos celestiales. Una dirección completamente nueva en la vida del individuo que rechaza todo indicio del viejo pecado bajo la guía de Dios, que es lo que venimos hablando. Además, también resalta el sentido de negación personal de las personas arrepentidas. Por ejemplo, en Job 4:3, por tanto me aborrezco, ¿sí? ¿Qué está haciendo Job ahí? Él reconoció delante de Dios que había error en él, que había pecado en él, ¿sí? Y si me arrepiento en polvo y en ceniza. Y ahí cuando hablamos de arrepentimiento es cambiar los caminos. Si caminaba en el camino del mal, ¿sí? Ahora el Señor me dice que camine en el camino del bien, ¿sí? Entonces, si antes no amaba a nadie, pues ahora el Señor me va a enseñar a amar más a los demás. Si antes no podía perdonar a nadie, ahora el Señor me va a enseñar a perdonar más. Si antes no tenía misericordia de nadie, sí, ahora el Señor me va a enseñar a tener misericordia mucho más de los demás, sí. El Señor me va a permitir ahora poder ayudar a los demás sin verme egoístamente viendo las cosas solo para mí, sino para ayudar a los demás, sí. Que incluye todo, dijimos tiempo, dijimos conocimiento, compartir conocimiento, compartir cosas materiales, compartir todo. Acuérdense el principio de la iglesia que todo compartía. Y ese es el punto clave en ese que estábamos en el versículo anterior, ¿verdad? El 2. Y ahí viene otra vez la palabra arrepiéntete, que es la que vimos, dice en el versículo 3 ahora. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdense, hay que acordarnos, hermanos, de lo que hemos recibido y oído. ¿Sí? El Señor ya no nos enseñó, muchas cosas nos ha enseñado, pero lo que pasa es que lo oí, pero aquí viene lo importante, ¿verdad? No lo guardé. A veces no lo guardo. ¿Por qué? Porque no me quiero arrepentir. No quiero reconocer que estoy en error. Por lo tanto, no lo guardo. ¿Sí? Lo pude haber recibido en sentido de instrucción y haberlo oído. Pero si no lo guardo y no me arrepiento, voy a estar amarrado ahí. Voy a estar amarrado todo el tiempo. Dice. Pues si no velas, ¿sí? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso el Señor todo el tiempo dice, arrepiéntense, ¿sí? Arrepiéntete. Reconoce el error, ¿sí? Recibe lo que ya has oído y guárdalo y arrepiéntete. Dice, porque si no, dice, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, ¿sí? ¿Quién es el que va, a quiénes es el que el Señor va a venir como ladrón? Aquellos que se apartaron, no guardaron su palabra, no se alimentaron, no oraron, ¿sí? No estaban cerca del Señor, estaban apartados. Entonces lo que está diciendo es que no lo vamos a ver venir, o sea, aquel que no se sujeta a la palabra, que no ora y que no lo vamos a ver venir. No lo va a ver venir. Y si no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Pero realmente el que vela va a entender y va a ver cuando el Señor venga. ¿Sí? Dice, producto de su descuido espiritual, Sardis había olvidado lo que recibió en otro tiempo. Los creyentes de esta congregación, dice, habían recibido el evangelio por la fe, ¿sí? Pero no habían persistido en crecer espiritualmente en esa fe, ¿sí? Fíjense que llegamos, recibimos a Cristo, creemos en Cristo, que es el primer paso, somos niños espirituales, ¿sí? Entonces la iglesia encarga de esos niños espirituales que llegan, ¿verdad? Debemos llevarlos de otro nivel que sigue, es de el joven, ¿verdad? Menciona la escritura, y el joven es que ya tiene un conocimiento más de la escritura, pero para el niño, para poder llegar a ser joven, tiene que alimentarse, ¿sí? Si no, ¿qué pasa? Si no se alimenta, puede morir, ¿sí?
Si se alimenta poco, no se va a fortalecer, o va a ser débil, o no va a tener fuerza. Pero si se alimenta bien, sí, se ejercita y hace lo que tiene que hacer, va a ser un joven fuerte. ¿Sí? Todavía va a tener unas rebeldías ahí, porque así se acuerdan uno cuando de joven, que también de repente sentía que se podía comer el mundo y no había que lo detuviera. Necesitamos continuar, seguir aprendiendo, sí, porque el siguiente paso es anciano, y el anciano es el que ya tiene un conocimiento amplio del Señor, y que dice que sabe discernir del bien, que sabe discernir el bien y el mal. Sí. Y está más abierto a qué? A caminar por el bien, ¿verdad? De lo que el Señor quiere. Entonces, no había persistido en crecer espiritualmente en esa fe. O sea, se apartaron, ¿sí? No continuaron, ¿sí? Y ahí es por eso que como estaban débiles, cuando venían infiltraciones de cosas, de doctrinas diferentes, es que fácil se caía, ¿ya? Fácil se caía. La Biblia nos enseña la importancia de mantener una relación viva con el Señor, creciendo en su gracia, ¿sí? Acuérdense, la palabra del Señor dice que pues, si pedimos sabiduría, el Señor la da en abundancia. La sabiduría de Él, ¿verdad? Para entender quién es Él. Realmente, ¿cuántas veces pedimos sabiduría al Señor? Estamos pidiendo sabiduría todos los días, ¿verdad? Porque todos los días nos va a enseñar algo nuevo. ¿Para poder qué? Para poder crecer espiritualmente, como lo venimos diciendo ahí. ¿Sí? Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Otra vez, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El Cristo ya nos dejó el camino, ¿sí? Él nos da la instrucción, dice. Arraigados, dice, y solidificados en Él, solidificados en Cristo, ¿sí? Somos renovados a través de Cristo. Nuestra mente es transformada a la mente de Cristo. Nuestro caminar es en Cristo. Las obras que yo hago son en Cristo. No son obras mías, son obras hechas en Cristo. Sí, y Él ya las tiene preparadas para mí. Acuérdense que también eso dice la Escritura. Pero hay que pedir al Señor que las muestre, ¿sí? Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Que nos dice la Escritura que cuando oremos, siempre demos gracias al Señor, en todo, ¿sí? Que demos gracias al Señor en todo, porque de todo, bueno o malo, el Señor hace algo bueno para los que le aman, ¿sí? Y que la voluntad del Señor es buena y perfecta, ¿verdad? Y es buena y perfecta, ¿sí? Segundo de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Otra vez, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Sí? Entonces, tomemos más conocimiento, ¿sí? De Cristo, y Cristo nos revela al Padre, acuérdense, ¿sí? A través del Espíritu. Dice, este hecho es una enseñanza para todo cristiano nacido de nuevo, de no perder la comunión con el Señor, ya que se corre el riesgo de entrar en una rutina espiritual que es semejante a una especie de cáncer espiritual. ¿Sí? Caemos en un ciclo de rutina. Y ya lo hacemos no por su necesidad de buscar al Señor, sino ¿cómo les diré? Por puro, en automático, ¿sí? O como lo vemos como una obligación nada más, ¿sí? Para decir que estoy bien con el Señor. Pero realmente no, de corazón no lo estoy buscando. Y el Señor siempre quiere que lo buscamos de corazón, ¿sí? Dice, si no velas, no sabrás a qué hora vendré. Estamos todavía en el versículo 13. La exhortación del Señor a esta iglesia se expresa en que si no obedecía el mandato divino de velar, corría el serio riesgo de no poder discernir espiritualmente el tiempo de la segunda venida del Señor por su amada iglesia, ¿sí? Fíjense que en el libro Apocalipsis que ahora estamos estudiando, ahí vienen las señales, ¿sí? Y el Señor en los Evangelios también habló de varias señales que venían. Y ahorita les voy a enseñar otra escritura. Déjenme salgo tantito. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Él dijo que va a volver, ¿verdad? Él va a volver. Según algunos tienen por tardanza, ¿sí? Sino que es paciente para con nosotros, fíjense lo que dice ahí.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor en su misericordia está permitiendo que procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca. Sí, y esa es la realidad, Él no quiere que ninguno perezca. Pero hay unos de necio corazón, sí, que lo van a rechazar, sí. Dice, no se trata de conocer literalmente una hora exacta de su venida, porque hay también una escritura que nadie sabe el tiempo, sí. Ya que la misma Biblia enseña en el sentido de que nadie conoce el día ni la hora y la escritura no se contradice. Y ahorita vamos a ver unas escrituras. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí? Estamos hablando de su regreso. ¿Sí? Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, otra vez el Señor Mateo nos dice, velad, ¿sí? Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, que no sabemos. Solo el Señor sabe. Pues hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Sí? Es en Marcos. Va más con lo mismo que nos decía Mateo. Dice, en ninguna parte de las escrituras encontramos que el Señor revelaría tal cosa. A través de las señales anunciadas por el Señor en su palabra, discernimos espiritualmente que vivimos tiempos finales. ¿Sí? Los moradores de la tierra que no tienen el Espíritu Santo, dicen, no pueden discernir los tiempos. Y a estos la venida del Señor les sorprenderá como un ladrón y no podrán escapar de los juicios divinos por venir. Esto mismo ocurrirá con aquellos cristianos descuidados espiritualmente, que como las vírgenes insensatas de la parábola, les sorprenderá la venida del Señor por su amada iglesia en cualquier momento. ¿Se acuerdan de las vírgenes? Sí, las 10 vírgenes, 5 tenían preparada su lámpara con su aceite, ¿verdad? Y las otras no dejaron pasar el tiempo. Y le andaban pidiendo a las otras que les dieran, pero las otras dijeron, no, porque si no, no vamos a entrar ni nosotros ni ustedes, vayan y compren. Y en el que fueron a comprar para el tiempo que se fueron, sí, llegaron y el Señor ya había cerrado la puerta, se quedaron afuera 5 entraron, ¿sí? Y esas son las voces del Cordero. ¿Sí? El Señor nos pide que tengamos nuestra lámpara llena de aceite, ¿no? Y el aceite es el Espíritu, que esa nomás se mantiene y se llena con ¿qué? Con la palabra del Señor. Que nosotros como iglesia somos la luz, ¿sí? La luz del mundo. Entonces, entre más el Espíritu se identifique en nosotros y el más crezca en nosotros, más vamos a dar testimonio de Cristo sobre la tierra. Más vamos a dar testimonio de Cristo sobre la tierra. Y más nos vamos a estar apartando del mal. ¿Sí? Y esas lecturas las puse ahí para que las revisen, nomás que están tan largas, pero podemos ver, déjenme ver esta. Ahí. Bueno, esas las vamos a poner las pueden estudiar después ustedes en su casa. Que van a tener el estudio Dice el mensaje a Sardis, el versículo 4, ahora vamos al versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces el Señor reconoce que hay unos que no han manchado sus vestiduras, ¿sí? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, ¿sí? O sea, no, vestiduras blancas es que no, el Señor, acuérdense que el Señor nos limpió, ¿sí? Como la nieve, dice. Blancos como la nieve nos dejó, nos quitó toda mancha de pecado. Nos estábamos reprobados, sí, y nos dio el 100. Y Él quiere que mantengamos el 100, ¿cómo? Caminando en el camino que Él nos dejó, ¿sí?
aprendiendo a través de la escritura y alimentando más al espíritu que mora en nosotros para poder caminar, sí. Y ahí la promesa es que vamos a andar con él, sí. Palabras de consuelo, dice, la palabra de Dios nos enseña que aún en los momentos de mayor apostasía dentro del pueblo de Dios, dice, frecuentemente existió un remanente que siempre le fue fiel al Señor. Siempre el Señor ha guardado un remanente. Y siempre el Señor, se pueden desde el diluvio hasta ahorita, el trigo y la cizaña los ha traído juntos, ¿sí? Porque acuérdense que el Señor vino por el perdido, y es la cizaña, y algunos de las cizañas se van a recuperar, ¿sí? Son los que el Señor vino a recuperar, los que están enfermos, los que no conocen del Señor. Si en 1 Reyes 19:18 dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Y está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que muchos cayeron y doblaron rodillas ante Baal. Pero hay 7,000 que el Señor iba a separar, que no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque la promesa venía por ahí, hermanos, sí. La promesa venía por ahí, la promesa de Cristo venía por ahí. Y la promesa de Cristo viene de los que se guardan. Y Cristo hizo lo mismo cuando Él vino. Él no conoció pecado, ¿sí? Se sujetó al Señor hasta la muerte, ¿sí? Y se sujetó al Espíritu de Dios también, sí, en obediencia. ¿Y qué es lo que Él, cuando lo tentaron, igual que nosotros, Él se refería a la instrucción, a la palabra del Señor, ¿sí? Palabra de su Padre. Y si en la iglesia de Sardis, en medio de una mayoría que cayó en apostasía, existía un remanente fiel que se mantuvo firme en santidad, cuidando sus vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos. ¿Sí? Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, esta afirmación tiene un profundo sentido espiritual acerca del llamado que recibe aquel que se ha decidido seguir a Jesucristo, ya que ser cristiano es algo realmente digno. En 2 Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumplan todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Sí? Se fijan, siempre se va a referir al fruto espiritual, hermanos, a uno de los elementos del fruto espiritual. Ya habíamos dicho que el primero era el amor, ¿sí? Y de ahí se derivan todos los demás: paz, gozo, mansedumbre, templanza. Entre más caminamos, vamos a desarrollar ese fruto, ¿sí? Dice, aunque en el mundo frecuentemente se menosprecia y ridiculiza al que quiere vivir una vida en santidad, ¿sí? Si les han dicho santurrón o esto o lo otro, algo así, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿sí? Y los que no conocen como quiera, hay unos que saben guardar valores morales, hermanos, que es lo que se está perdiendo ahora, ¿sí? Entonces, así es la lucha, ¿verdad?, que tenemos, ¿sí? Pero el Señor dice que sigamos adelante, que no contendamos, acuérdense, porque la palabra no es para contender, es para discernirla y estudiarla, para conocer la verdad, ¿sí? Pero sí defender contra aquellos que quieren transversarla o malinterpretarla, ¿sí? El verdadero cristiano, por el contrario, dice, buscará vivir una vida en el Señor digna, dando un buen testimonio como hijo de Dios, que no se avergüenza del Evangelio y que utiliza bien la palabra de verdad, ¿sí? Pues no nos avergonzamos del Evangelio de Cristo, así como Pablo decía, ¿eh? Porque es salvación para aquel que cree, y que el Señor nos prepare para utilizar bien la palabra de verdad, ¿sí? Que la hablemos de acuerdo como Él quiere. Efesios 4:1 dice, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, entonces Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Entonces Pablo ahí nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Terminemos en santidad, ¿sí? Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vayas a veros o que estéis ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿sí? Se están defendiendo el Evangelio de Cristo, ¿sí? La verdad del Señor se mantiene firme, la iglesia no lo niega, ¿sí? Los integrantes de la iglesia, ¿sí?, que somos nosotros,
no lo negamos, nos mantenemos firmes en Él, caminamos al propósito que Él tiene, que acuérdense que Pablo nos dijo que tenemos el ministerio de la reconciliación a través de Cristo. Mensaje de las buenas nuevas. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Llevando fruto en toda buena obra. Ese fruto va a ser el fruto espiritual, sí, creciendo en el conocimiento de Dios. Y nos vamos a conocer más del Señor. Cada vez que hacemos la obra bien y la ejecutamos, el Señor nos da más conocimiento de Él y nos vamos acercando más a Él. ¿Sí? Lo vamos amando más a Él y vamos queriendo, teniendo el deseo de estar más cerca de Él todo el tiempo. En 2 Timoteo 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Sí? Otra vez, sabemos qué doctrina estamos hablando. ¿Sí? La doctrina de Cristo. Ok, versículos 5 y 6, y con esto vamos a terminar. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras. Que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sí? Que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, como dicen todas las iglesias, el que tiene oído, oiga, o sea, escuchémoslo y no lo pasemos por alto. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? O sea, escuchen, ¿sí? Tenemos oído, usémoslo para que oigamos, escuchemos lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Será vestido de vestiduras blancas, dice, de acuerdo, la promesa de los vencedores, dice, de acuerdo con las escrituras, dice, el Señor permite que vistamos estas vestiduras blancas que expresan la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. El cristiano verdadero en su peregrinaje rumbo a la casa del Padre, todos los días está preparado, está preparando su traje para las bodas del Cordero. ¿Sí? El Señor nos da la oportunidad, sí, de confesar nuestras fallas cuando estamos ya en Él. ¿Sí? Tenemos la garantía del perdón en Cristo, pero necesitamos acercarnos a confesar si fallamos, hermanos. Eso es lo que nos va a permitir mantenernos limpios antes de ir. Y hay que pedirle la fuerza, Señor, para que si realmente nos vamos a apartar, que ya realmente nos ayude a apartarnos del mal en el cual estamos cayendo. Sí. Para que podamos ser más útiles para Él. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Otra vez, ¿qué está hablando? Fruto del Espíritu, ¿sí? Eso es lo que debemos producir todos los días, hermanos. Es lo que el Señor espera de nosotros. Y de esa manera vamos a dar testimonio de Cristo. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, perfección, ¿sí? Es la perfección y es la ley que Cristo nos enseña. Hebreos 12:14, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Y otra vez la paz está dentro del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Sí? Lógicamente caminar en eso nos da la santidad. ¿Sí? Y si al final de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se encuentra la advertencia de oír espiritualmente el mensaje y recibirlo por fe, así como una promesa a los vencedores. Y si no, borraré su nombre del libro de la vida. Esta promesa nos revela que los nombres de aquellos hombres y mujeres que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas se encuentran registrados en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado también. Ya que participaron del nuevo nacimiento, reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, será necesario que el cristiano persevere en santidad para que su nombre permanezca y no sea borrado. ¿Sí? La única manera, porque hemos dicho, sí, es que neguemos al Señor totalmente, porque el Señor advierte, ¿no?
que rechacemos totalmente al Señor, sí. Y eso va a pasar si nos dejamos caer en el mundo, porque eso es lo que el mundo hace. Rechazó a Cristo, acuérdense. El mundo rechazó a Cristo y el mismo Cristo dice que aquel que no confiesa su nombre delante de los hombres, él no lo va a conocer delante del Padre. Por eso necesitamos pedir fortaleza al Señor para permanecer, ¿sí? Y Él nos da como quiera salida para regresar, pues, o nos da una alternativa para regresar al camino correcto. Permanezcamos en ese camino correcto, ¿no? Sí. No nos dejemos abandonar, sí. Cuando de plano nos dejamos caer es cuando nos aislamos, nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos del Señor y empezamos a obrar como el mundo, sí. Hay otros que se apartan, pero están amarrados por culpa y no pueden caminar. ¿Por qué? Porque no pueden soltar lo que ellos se sienten indignos delante del Señor, pero el Señor tenemos que entender que ya nos limpió y que nos da la oportunidad de corregirnos y levantarnos y seguir adelante, que es lo que quiere, que no nos rindamos, ¿sí? Romanos 8:1 dice, viviendo en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Entonces debemos andar conforme al Espíritu, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a caminar en santidad, ¿sí? Que nos conformemos al Espíritu y no a las obras de la carne. Y eso nos lo enseña la palabra también, ¿sí? Y el Señor nos da la instrucción, y acuérdense que la victoria, acuérdense en 1 Corintios 10:13, que ninguna tentación que nos ha sobrevenido, que toda tentación es de carácter humano, ¿sí? Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida, ¿sí? Para soportar. Entonces necesitamos aferrarnos a Él, hermano, pedirle instrucción a Él, pedirle que nos dé fortaleza. La promesa está ahí. Necesitamos creerle y necesitamos aferrarnos a Él. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Entonces, por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Por el Espíritu, es la única manera. Si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr, hermanos. ¿Sí? Es a través del Espíritu. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sí? Y esto es en el trono blanco, pueden ser. Aquí está el tribunal de que hablamos, del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a ir toda la iglesia, ¿sí? Al tribunal de Cristo. Aquí vienen todos los que pasaron la gran tribulación al final, ¿sí? Los que llegaron hasta el final. Dice, y todos estaban delante de él, sí. Todos los libros fueron abiertos, que abrimos, eran como 7 libros, más el libro de la vida, donde se va a exponer todo, sí. No va a haber nada oculto. Se va a juzgar sobre las obras, ¿verdad? Porque el Señor juzga sobre las obras. El tribunal de Cristo van a ser obras hechas en Cristo, las cuales hicieron y cuáles no hicieron. Y en el tribunal del trono blanco es el juicio sobre las obras hechas en todos los aspectos de la vida. El libro, dijimos del libro de las palabras, qué fue lo que dijimos, qué fue lo que pensamos, cómo actuamos, todo eso, el libro de conciencia. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí. Es el último paso. Y ahí ya no hay regreso, ¿no? Sí. Y el que es lanzado al fuego es apartado totalmente por la eternidad del Señor. Sí. Y si confesaré su nombre delante de mi Padre, dice, esta promesa maravillosa está para todos los que confiesan valientemente al Señor delante de otros y no se avergüenzan de llamarse cristianos. ¿Sí? En Sardis, posiblemente por la persecución, muchos no se atrevían a confesar a Cristo públicamente. Y gracias, ahora sí, como decimos al Señor, que nosotros no estamos en la situación que estaban ellos. Pero si llegáramos a estar en la situación, la pregunta sería, ¿nos negaríamos a Cristo si nos dijeran que lo negáramos? Como está pasando en otros lugares, ¿verdad? Que si no les dicen, si no niegan a Cristo, te mueres. O se muere tu familia, o se muere tu hijo. ¿Qué responderíamos? ¿Sí? Porque el Señor dice que hasta nuestra propia vida tenemos que entregarla en sus manos, dice.
para poder ser discípulos de él, dice la Escritura. Necesitamos estar confiados que Él tiene nuestra vida en sus manos. ¿Sí? Así que lo que ejecutamos o hacemos es por Él y para Él. ¿Sí? Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí terminamos, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a la iglesia de Sardis. ¿Sí? Estamos en la iglesia de Sardis. Y si se fijan, eso, bueno, todavía no, me falta Filadelfia y la Odisea, estudiarlas. Pero las dos que tengo marcadas en verdes es donde no hubo crítica de parte del Señor, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos ahí? El elogio dice, no teme padecer. El Señor dijo que íbamos a padecer y dice, no temas padecer, porque ya ha vencido el mundo, ¿sí? Y son fieles, ¿qué? Dice, sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Digan, sé fiel hasta la muerte. Y en la de acá, en Filadelfia, que vamos a ver, pero nomás elogio dice, persevera en la fe, perseveraban en la fe. Y Él nos pide que perseveremos en la fe de Cristo, ¿sí? Dice, mantén la fe, la instrucción es mantén la fe. O sea, acá la promesa, acá en la primera que vimos de Mina, que es la corona de la vida, es la promesa. Y acá en el Filadelfia, un lugar en la presencia de Dios, un nuevo nombre y la nueva Jerusalén. O sea que vamos a ver la nueva Jerusalén y vamos a entrar al reino de Dios, ¿sí? Entonces, ahí estamos en Sardis ahorita. Y se fijan, hermano, todo lo demás, todas las demás iglesias, ¿qué dice? Arrepiéntete, 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 ¿sí? Y la última también que dice Señor, arrepiente. Todo el tiempo el Señor llamó arrepentimiento. Y sigue llamando arrepentimiento, hermanos. Entonces, sujetemos al Señor y no caigamos, ¿verdad? Como otras iglesias, ¿sí? Que se enfriaron. Ya hablamos de que esa iglesia se enfrió, se apartó. Las otras es que están tolerando, ¿sí? Bueno, la primera se enfrió, igual que Efeso, ¿verdad? Se enfrió el amor por Cristo. El primer amor se olvidó. Las obras las hacemos porque nosotros queremos, no porque el Señor nos dice. Nos automatizamos nosotros creyendo que estamos haciendo algo, ¿sí? Pero el Señor ni siquiera nos mandó eso. Y las otras iglesias, se fijan, es que toleraron errores, ¿sí? Permitieron, ¿sí? Fueron permisibles en aceptar doctrinas equivocadas que las hicieron caer y muchos cayeron. Entonces no nos dejemos caer, ¿sí? Permanezcamos firmes, aquí dice, perseveren en la fe, ¿sí? No temamos padecer, ¿sí? Y seamos fieles hasta la muerte. Porque el Señor nos va a dar la bendición que Él dijo que nos iba a dar. ¿Dudas? ¿Preguntas, hermanos? Muy ¿Todo bien? claro todo bien. Muchísimas gracias, hermosísimo el mensaje. Bueno, hermanos, entonces estamos en el capítulo 3. Se los voy a mandar hasta que termine el capítulo 3, porque ya ven que pero bueno, estamos por capítulos. Sí, todos recibieron el 1 y el 2, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Ya lo recibí. Bueno, hay una hermana que me dijo una vez que tenía problemas con el mail, no sé quién fue. Se me hace que no mandó nada. No sé si está aquí ahorita en el grupo o no, Sí, pero... sí, soy yo, hermano Hermes, soy Ana Cristina, de Costa Rica. Okay. Sí, encontré otros en el correo no deseado, ya lo rescaté. Bueno, ok. Entonces sí, ya tiene todo, entonces. Sí, señor. Ok. Gracias. Bueno, hermano, si no hay dudas, preguntas, entonces, hermana Betty, hacen la oración de salida. Sí, hermano, en el nombre de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, que tú usas a los hermanos, Padre Celestial, al hermano Hermes, que nos ha estado enseñando lo de las iglesias, Padre Santo. Te damos muchas gracias por esa grande bendición que tenemos, que viene de ti, Padre Santo. Señor, como la alabanza que estuvimos escuchando, no hay nadie como tú, Padre bendito. De veras, gracias, Señor, te damos por tu
misericordia y tu fidelidad y tu amor para todos nosotros, Señor. Gracias, Padre. Eres precioso y glorioso, como esa alabanza que nos enseñaron. Eres precioso, Cordero de Dios. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Dios Padre. No hay nadie como tú, Dios Hijo. No hay nadie como tú, Dios Espíritu Santo, que nunca nos dejas ni nos abandonas, Señor. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ti, Padre. Que cada día nos enseñes y nos guíes a caminar en santidad, Padre bendito. Y a depender de ti, Dios. Porque de veras, Padre Celestial, dependiendo de ti, vemos tu gloria, Señor. Vemos tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios, por ayudarnos. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Y gracias, Dios, pues que has permitido terminar este día y confiados en ti, Padre Celestial, que veremos el día de mañana. Gracias por tu cuidado y por la salud que nos das. Y aquellos que están enfermos, Señor, gracias porque tú les vas a dar sanidad conforme a tu bendita voluntad, Señor. Te lo agradecemos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Buenas noches, hermano.